Buenas noches muchachos, bienvenidos a lo que sería la primera prepa de la materia. Hoy estaremos viendo varios ejercicios que se propusieron durante las clases. Siempre eran los ejercicios que yo dejaba hacia el final. No resolví todos, solo resolví, digamos, los más representativos, los que yo consideraba que eran más complicados. Y con eso ustedes deberían tener una buena idea de cómo se resuelven los demás ejercicios que están planteados al final de cada clase. Ustedes se podrán dar cuenta que no tomé en cuenta los ejercicios de desigualdades porque quiero tratar ese tema. Ese tema en realidad lo vamos a ver con mayor fuerza adelante, digamos, véanlo como una introducción entonces ahorita lo más importante es que se enfoquen en los ejercicios que les acabo de dejar porque, como les comenté, ahorita se acerca una evaluación. Esa evaluación va a girar entonces en función de las cuestiones que están bien ahorita. ¿Cuáles son esas? Bueno, los ejercicios propuestos para las rectas, la elipse y la circunferencia, que yo creo que son los temas más complicados y donde quiero hacer más hincapié en esta parte de la materia. Entonces, sin más nada que agregar, comencemos la preparaduría de los ejercicios planteados. El primer ejercicio propuesto es el ejercicio 13 de la clase 3 para los ejercicios de la circunferencia. En este ejercicio nos están pidiendo que consiga la recta L, cuya función es de 4y menos 3x más 18 igual a 0, un punto P de coordenadas menos 4 y 5. Nos piden trazar una recta J que es paralela a L y pasa por P. Entonces esta recta J debe pasar por el punto P y a la vez debe ser paralela a la recta L que les mencioné ahorita. Entonces, en función de esos datos, nos piden hallar la ecuación de una circunferencia que sea tangente a las dos rectas que les acabo de mencionar y que adicionalmente toque al punto P. Entonces, para solucionar, lo primero que hay que hacer, y eso se los comenté en la clase pasada, debemos pensar en función de las cosas que nosotros tenemos disponibles y ver de ahí cómo podemos plantear el problema y de alguna forma ir picándolo en pedacitos para solventarlo, ¿no? Entonces, refrescando lo que nos acaban de pedir, nos están pidiendo por un lado, la circunferencia que es tangente a las rectas J y L y que pasa por el punto P. Entonces, a pesar de que nos hacen mucho hincapié en el principio del ejercicio con las rectas, con las características que acabamos de mencionar, lo que nos están pidiendo es la ecuación de la circunferencia. Entonces es muy importante que tengamos eso en mente. Estamos trabajando para hallar los datos de la circunferencia que cumple con estas dos características, tangente a la recta J y L y que pasa por el punto P. Entonces, teniendo eso en mente, debemos saber, vamos a hacer como una especie de inventario de las cosas que nosotros tenemos. La primera cosa que resalta a la vista es la información de la recta L. Esta es 4y menos 3x más 18 igual a 0. Luego, el segundo pedazo de información es el punto P, cuyas coordenadas es menos 4 y 5. Y finalmente, el último pedazo de información que tenemos para resolver el ejercicio es que la recta J debe ser paralela a la recta L, y eso es lo que vemos acá indicado en el último punto de la información que tenemos disponible. Entonces, para empezar a resolver el ejercicio, quizás sería bueno hacer una imagen de la información que nosotros tenemos disponible, de alguna manera como para empezar a hacer una imagen en la cabeza de qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan estos ejercicios y tengan claro qué es lo que les están pidiendo y cuál es la información disponible, lo mejor que pueden hacer es empezar a graficar las cosas que ustedes tienen disponibles,
Entonces en este caso lo primero y principal que podemos empezar a graficar es el punto P. Y a pesar de que tenemos la información de la recta L, fíjense que no está graficada acá, y la razón por eso es porque la forma como está planteada, nosotros no tenemos información obvia de entrada que podamos utilizar para graficar esa recta. Está puesto en, digamos, como que en una especie de formato que no es fácil de ver cómo es esta recta. Entonces nosotros tenemos que llevar esa recta L a algo que nosotros podamos manejar y graficar con mayor facilidad. Entonces, una vez que graficamos el punto, vamos a empezar a trabajar la recta L y llevarla entonces al formato en cuestión que nos permitirá ver esa información con mayor facilidad. Ese formato en este caso es el formato pendiente-intercepción. Como les dije en la clase de las rectas, si ustedes quieren trabajarlo, ese formato con esa recta con el formato pendiente y punto de corte, ambos formatos para una misma recta son equivalentes y ustedes probablemente van a hallar la misma información en ambos formatos, ¿okay? Entonces en este caso yo simplemente decidí con pendiente de intersección por una simple y llana razón de que me deja bastante obvia la pendiente y me deja una información muy importante que es el punto de corte del eje Y cuando X es 0. Entonces veamos qué es lo que va a pasar una vez que empezamos a trabajar esto. Aquí partimos de la ecuación de la recta L original y lo único que hacemos es simplemente despejar Y. Una vez que hacemos Y, tratamos de simplemente agarrar esta fracción y picarla en sus dos pedazos, ¿verdad? Fíjense que este 18/4 se convierte en 9/2, por eso que queda así. Y una vez que yo tengo esto, yo aquí puedo sacar la información que yo necesito, ya la tengo en el formato pendiente intercepción. Entonces cuando yo veo quién es mi pendiente, entonces mi pendiente es fácil de ver, es simplemente el coeficiente que está acompañando a la X, en ese caso es 3/4. El punto de corte es el término independiente que no está ligado a la X y en ese caso es menos 9/2. Entonces fíjense que ahí ya tengo de nuevo información muy importante que a mí me va a permitir hallar o poder graficar la recta. Pero todavía no hemos terminado porque esto me permite a mí plantear la ecuación de una manera mucho más cómoda, pero todavía no tenemos toda la información necesaria para yo poder dibujar la recta. Para yo poder dibujar la recta necesito por lo menos dos puntos conocidos que me permitan a mí plantear esos dos puntos y ahí en el plano gráfico, plano numérico que les presenté ahorita, y con eso yo simplemente uno los dos puntos y con eso tengo la recta. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente hallar esos dos puntos. Entonces, ¿qué puedo hacer de entrada para hacer esto más rápido? Fíjense que lo puse en el formato pendiente intercepción por el simple y llano motivo de que si yo le otorgo el valor a X de 0, a mí me da el punto de corte menos 9/2, y esa era una información que yo podía sacar originalmente del formato pendiente intercepción, que incluso se los dejé indicado aquí. Entonces cuando X vale 0, Y vale menos 9/2. Entonces ya tengo un punto, ahorita necesito otro para yo simplemente después poner ambos puntos en el plano numérico y trazar una recta. Entonces en este caso yo escogí el punto 6, el punto que lleva coordenada X igual a 6. Puede haber sido cualquier otro punto, ustedes pudieron haber puesto X igual a 7, X igual a 0, perdón, 0 no, porque ya lo utilizamos, pero X igual a menos 1, cualquier valor de X que ustedes quieran, ustedes los pueden utilizar ahí. Yo decidí 6 porque cuando yo meto 6 en la ecuación, Y me da 0 y entonces eso me permite, digamos, como que graficar la recta de una manera más cómoda. Entonces fíjense que ya tengo dos puntos que me permiten a mí trazar, identificarlos en el plano y ahí trazar la recta. Recordando que los puntos son, el primero es 0 y menos 9/2, y el segundo punto es 6 y 0. Esas son las dos coordenadas de ambos puntos. Entonces, ubicado ya esos dos puntos, los ubico en el plano, aquí los tenemos, y simplemente trazo una recta que une a ambos puntos. Fíjense que ya tengo mi recta L. Después, uno de los datos que nosotros nos dan, se recordarán, es que la recta J
me dan el dato de que esta debe ser paralela a la recta L y adicionalmente debe pasar por el punto P. Entonces, cuando yo empiezo a pensar sobre lo que significa que la recta L sea paralela a la recta J, yo tengo que asumir que las dos pendientes de estas rectas deben ser iguales. Eso lo vimos en la clase de rectas. Si ustedes hacen memoria se acordarán que eso fue una condición que yo les planteé en ese momento. Entonces, si ya conozco ese dato y adicionalmente conozco un punto por donde va a pasar J, yo puedo trazar perfectamente mi recta J de una vez. Y aquí la tenemos indicada. Fíjense que esta recta tiene la misma inclinación que la recta L. Y bueno, obviamente está pasando por el punto P. Entonces con esos dos ya yo tengo una idea de dónde debe estar ubicada mi circunferencia. Porque recordamos que la circunferencia debe ser tangente a tanto J como L. ¿Okay? Cuando yo digo tangente es que por lo menos debe tocar un punto de ambas rectas. ¿Okay? Y adicionalmente otro dato que me decían era que esa circunferencia que me están pidiendo hallar tiene que ser tangente en el punto P de la recta J. Entonces fíjense que entonces ya estoy bastante ubicado en cómo debe ser la cuestión. En el momento que a mí me dicen que sean tangentes a ambas rectas, yo tengo que estar claro que la circunferencia va a estar ubicada entre la recta J y la recta L. Y cuando me dicen que la circunferencia adicionalmente debe pasar por el punto P, ya entonces con más digamos claridad puedo ubicar esa circunferencia como tal. Entonces esto es lo que podría ser el bosquejo de esa circunferencia que debo hallar. Entonces, para yo poder hallar la información de esa circunferencia que me permita a mí escribir la ecuación, yo debo tener dos parámetros identificados de la circunferencia, y esos son el centro y sus coordenadas, y adicionalmente el radio de la circunferencia. ¿Okay? Por eso es que digo que se debe hallar C y R. Entonces, para yo poder hallar eso, fíjense que yo no tengo información de dónde está ese centro y no sé cuánto mide el radio, no entrada, no así digamos como analíticamente. Podría de repente identificar gráficamente, pero eso no es el método más digamos más certero, por decirlo de una manera, a menos que estén trabajando esto con un papel milimetrado, que bueno, ya es otra cuestión, pero como me imagino que lo están haciendo desde sus casas con una hoja común y corriente, con unas reglas, el método gráfico no les va a servir con la digamos certidumbre que puede ser por la parte analítica, que simplemente sacar cuentas, ¿no? Entonces, de nuevo, necesito hallar C y R. Sé que C va a estar en el interior del círculo y obviamente R va a ser la distancia desde ese punto hasta el perímetro de la circunferencia. Entonces, ¿cómo yo hallo esto? Bueno, yo tengo que pensar que para yo poder hallar ese punto C debe estar ubicado aproximadamente en esta región. Entonces, si yo sé que la circunferencia es tangente a tanto J como L y particularmente es tangente al punto P, ¿verdad? Entonces, si yo trazo una recta que vaya desde P hasta, y que bueno, esa recta particular que vaya desde P sea perpendicular a J, ¿verdad? Entonces esa recta que yo quiero hallar, una vez que llegue a L, esa recta también va a ser perpendicular a L. ¿Ok? Entonces esa recta que sale de P, que es perpendicular a J, que va a ser perpendicular a L, va a tocar un punto de la recta L que yo voy a llamar B. Y yo tengo que asumir de entrada que B y P se encuentran en extremos opuestos de la circunferencia. ¿Okay? Por eso es que digo diametralmente opuestos, porque están en puntos opuestos del diámetro. Entonces, yo debo hallar aquí la coordenada de B para poder seguir adelante.
y adicionalmente tendría que hallar la ecuación de la recta esta que yo quiero, que uniría al punto P y al punto B para poder seguir adelante. Entonces aquí tendríamos esa fulana recta que les estoy comentando. Esta recta, de nuevo, las características que yo asumo de entrada es que ella es perpendicular a J, parte de P, y va a seguir hasta cortar perpendicularmente a L en un punto B que es diametralmente opuesto a P. Y yo hallo esa recta en particular que estoy llamando U, porque en el centro de esa recta va a estar ubicado el centro, o vamos a llamarlo, perdón, en el punto medio de la recta U va a estar ubicado el centro de la circunferencia. ¿Ok? Entonces esa es la idea que hay que tener para resolver este ejercicio. Yo sé que de repente puede ser un salto muy grande de intuición, pero hay que hay que hacerlo para poder hallar esto. De otra manera es imposible. ¿Ok? Entonces ahorita mi esfuerzo tiene que estar dedicado a hallar la información de la recta U y cuáles son las coordenadas de B. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros, como les estoy comentando, esa recta U debe ser perpendicular a J. Entonces, para yo empezar a hallar la información de U, lo primero que yo puedo hallar es la pendiente de la recta U, que es esta. Entonces, si sé que esta recta U es perpendicular a J, yo utilizando la propiedad de rectas perpendiculares que vimos en la clase de rectas, yo puedo despejar la pendiente de la recta U, que es la que tenemos aquí. Entonces, si se preguntan quién es la pendiente de la recta J, bueno, recuerden que si J es paralela a L, entonces la pendiente de L que la tenemos debe ser idéntica a esta que está acá. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, para mí es muy fácil simplemente hacer un despeje de la pendiente de U y con eso hallar la pendiente que necesito. Entonces, teniendo la pendiente de U y adicionalmente un punto por donde ella está pasa, que recuerdan que es el punto P, que es menos 4,5 o 4,5, yo utilizando el formato punto pendiente, yo simplemente tengo toda la información disponible para hallar la ecuación de la recta U. Entonces eso es lo que yo hago en esta parte, y aquí tengo la pendiente, aquí tengo la ecuación de la recta U. Entonces yo con esta ecuación yo puedo hallar el punto B, que recuerden que es el que está el punto de corte de la recta U con L. ¿Cómo hago eso? Bueno, haciendo un simple sistema de ecuaciones entre la ecuación de la recta L, que la tenemos como dato del problema, con la ecuación de la recta U, y eso es lo que estamos viendo acá. Yo simplemente estoy haciendo el sistema de ecuaciones para interceptar tanto la recta U como con la recta L. Entonces yo lo único que hago aquí es simplemente igualar las y de ambas ecuaciones y despejo para que x me dé igual a 2. Entonces ya yo sé que la coordenada donde la recta U y L se interceptan en el eje X es 2. Entonces yo teniendo esto disponible, yo lo único que tengo que es enchufar esta coordenada 2 en cualquiera de las ecuaciones que tengo, con las que hice el sistema de ecuaciones, para así yo simplemente hallar el término y. Entonces cuando hago eso, y fíjense que utilicé la ecuación esta que tenemos acá, que es 3x entre 4 menos 9 medio, esta es la ecuación de la recta L. Entonces cuando yo hago esto que está acá, enchufando el valor de 2 que hay aquí arriba, me da que y es menos 3. Entonces eso quiere decir que el punto B se encuentra en la coordenada 2 en X y en la coordenada menos 3 en Y. Entonces fíjense que ya tengo la información de U y tengo la información de B, y ya tengo todo lo necesario para yo hallar el punto, para hallar la información que yo necesito, que es el radio y el centro de la circunferencia. Entonces en este caso yo comencé hallando la información del centro de la circunferencia, y es muy sencilla de hacer. Eso es simplemente sumando las coordenadas de
eso es simplemente, con esto yo estoy simplemente hallando el punto medio de la recta U entre los puntos B y P. Entonces esto lo hicimos incluso en uno de los ejercicios propuestos, en uno de los ejercicios que resueltos de la práctica de la clase que dimos con respecto a circunferencia, y eso no tiene mayor complicación. Eso es simplemente agarrar el punto B y el punto P, que son dos puntos que forman parte de la recta U, y sumando sus coordenadas y dividiéndolas entre dos. Cuando yo hago eso, a mí me da que la coordenada de ese punto medio en particular es menos 1 en X y 1 en Y. Y ese punto medio de la recta U coincide con el centro de la circunferencia. Entonces fíjense que ya yo tengo las coordenadas del centro. Entonces ahorita me faltaría el radio R, que sería muy sencillo. Si ya yo tengo ubicado C y tengo ubicado el punto P y el punto B, yo lo único que tengo que sacar es la distancia entre C y B, o la distancia entre C y P, porque son idénticos. Entonces en el momento que yo hago eso, me da que el radio es igual a 5. Entonces si tengo ya el centro y adicionalmente tengo el radio, yo lo único que tengo que hacer es meter eso en la ecuación genérica de la circunferencia, que la discutimos en la clase, y con eso hallo la respuesta que me están solicitando del problema. Entonces este problema puede ser complicado de entrada, pero es cuestión de tener bien ubicado el espacio en donde estamos trabajando. Entonces, una vez que estamos claros en el espacio que estamos ubicados trabajando, es simplemente buscar las medias, los medios que nos permiten a mí llegar a la respuesta. Entonces, en ese caso, lo más difícil que había que hacer ahí era darse cuenta que si tú unías el punto P y un punto B que está en la recta L por medio de una recta, que es la que nosotros llamamos U, nosotros con tener esa información podíamos hallar el centro de la circunferencia. Entonces repasen ese ejercicio ahorita con más tranquilidad y sabrán que no es tan complicado una vez que lo ven. Y esto es quizás lo más difícil que ustedes se puedan enfrentar con este tipo de problemas. Entonces ahorita saltamos a los ejercicios de la elipse. Entonces en este caso me están dando la información, me están diciendo hallar la ecuación de la elipse que posee un foco en 2 menos 3 y un vértice en 2 y 2,4. Y adicionalmente me están diciendo que el centro de esa elipse se encuentra sobre el eje X. Entonces, nuevamente, ¿qué me están pidiendo? La ecuación de la elipse, ¿ok? Ahí no hay mayor complicación. Entonces, ¿qué me están dando como dato? Que me están dando como dato que la elipse debe cumplir con las características de que uno de sus focos está en 2, menos 3, el vértice está en 2,4 y que su centro está sobre el eje X. Entonces, igualito como hicimos con el caso de la circunferencia, hay que ubicar cada uno de esos datos en un plano numérico. Entonces, por eso tenemos a B ubicado aquí arriba, tenemos a F ubicado aquí abajo, y con esto, con esta imagen, nosotros deberíamos estar bastante claro cómo debería lucir esa elipse. Ustedes recordarán que yo les dije en la clase que los focos de las elipses se encuentran sobre su eje mayor, que es la parte más alargada de la elipse. ¿Okay? Si eso es así y su foco se encuentra acá, su centro se debe encontrar acá y uno de los vértices se encuentra acá, entonces no me queda otra que asumir que el eje mayor es este que está acá, porque de nuevo la única forma que esto tiene sentido es que si su centro está aquí, su foco está aquí y su vértice está acá, entonces esto sea una elipse que es vertical. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, eso es como que lo primero que uno hay que ver con esto. Vamos a empezar a terminar de deducir qué otros datos tenemos disponibles. Entonces, si ya tenemos ubicado B, tenemos ubicado F, nos faltaría ver dónde estaría ubicado el centro. Entonces, ese centro me están dando como dato que está ubicado sobre el eje X. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir que ese centro está ubicado sobre el eje X? Que, a juro, Y debe ser igual a 0. Porque
este eje X, las coordenadas Y de todas las coordenadas de la coordenada Y de cualquier punto ubicado sobre el eje X es siempre 0. Entonces ya ahí tengo ubicada mi primera coordenada de el centro. Si adicionalmente tomamos en cuenta que el eje mayor se encuentra en esta raya negra, por lo que le comenté en la lámina anterior, entonces no me queda otra que asumir que la coordenada del centro del eje, la coordenada X del centro es 2, porque de nuevo el foco se encuentra siempre en línea con el centro y con uno de sus vértices, con el vértice del eje mayor, y el foco se encuentra siempre sobre el eje mayor. Entonces ya, como les comenté, determinamos que este iba a ser el eje mayor. Entonces, si el foco debe mantenerse en línea con el centro, no me queda más nada que asumir que este sería mi centro que está acá. Entonces, si ya sabemos que Y es igual a 0, entonces a juro y obligatoriamente la coordenada X del centro debe ser igual a la coordenada X del foco, y bueno, obviamente de su vértice. Entonces con esto ya tengo ubicado mi centro. Entonces tengo la coordenada del foco, la coordenada del centro y la coordenada de uno de sus vértices. Con estas tres cosas ya nosotros tenemos la mayor cantidad, o sea, la cantidad necesaria de información para nosotros hallar la ecuación de la circunferencia. ¿Cómo? Bueno, vamos a recordar cuál es la ecuación genérica de la elipse, y aquí la tenemos ubicada. Y ustedes se darán cuenta que ahorita originalmente estaba aquí abajo y la B estaba aquí abajo de esto, pero por el hecho de que esta elipse es vertical, A va a estar entonces debajo de Y y B va a estar debajo de X, porque como les expliqué en la clase de la elipse, A corresponde a la distancia del eje mayor. Entonces si mi eje mayor es vertical, entonces debe encontrarse debajo de Y. Eso es muy simple de detectar. Entonces ya conocemos la coordenada del centro, entonces habría que simplemente reemplazar las coordenadas de X y Y en esta parte. Entonces lo único que nos falta es la coordenada, el valor de B y el valor de A, que son las distancias, o son, digamos, la distancia del eje mayor y del eje menor. El eje mayor en este caso es A, aquí debajo de Y el eje menor es B debajo de X. Entonces vamos a hallar, fíjense que nosotros no tenemos información para hallar B, lo único que tenemos, entonces tenemos que enfocarnos en lo que sí tenemos, que es la información de el eje mayor, que es A. ¿Por qué? Porque nuevamente tengo toda la información que me caracteriza el eje mayor que tenemos acá. Entonces, si yo saco la distancia desde el centro, que es una información que hallamos en la lámina anterior, y el vértice, yo puedo hallar entonces cuánto vale A. Entonces eso es justamente lo que hacemos aquí. Entonces al final A me da que es igual a 4. Eso quiere decir que entonces el eje mayor, una mitad del eje mayor vale 4. Y eso yo lo hice matemáticamente aquí, pero ustedes de repente se pudieron haber dado cuenta que si yo simplemente, yo sé que la distancia que separa este punto de este punto, fíjense que si aquí estoy parado en 0 y aquí el vértice se encuentra en 2,4, entonces simplemente la distancia que separa aquí y aquí es 4. Muy sencillo, aquí lo tienen de todas formas hecho legalmente, analíticamente, entonces por cualquiera de las dos vías les puede haber sido útil. Entonces ya tenemos la distancia de una mitad del eje mayor. Ahorita nos hace falta ya la distancia del eje menor, de una de las mitades del eje menor, que sería B. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Bueno, nosotros en la clase vimos solamente una ecuación que me permite a mí relacionar la distancia de ambos ejes con la distancia del foco. Entonces fíjense que B es lo desconocido que yo necesito hallar, A lo acabamos de hallar, que es la distancia desde el centro hasta uno de sus vértices, lo que me mide entonces la mitad del eje mayor, y C es otro dato, ese es simplemente la distancia desde el centro hasta uno de sus focos. Entonces, ¿cómo calculamos cómo calculamos eso? Bueno, fíjense que
si yo saco la distancia entre C y F, me va a dar que esa distancia es simplemente y llanamente 3. Ustedes háganlo en su casa por esta vía igualito como está acá y se van a dar cuenta que es, el mismo, que es eso que lo estoy diciendo, pero lo pueden ver gráficamente. De aquí a aquí hay simplemente 3 unidades. Entonces, si tengo A y tengo C, es simplemente cuestión de introducir los valores en la fórmula. Entonces 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, 16 menos 9 es 7, saco la raíz cuadrada y en este caso me da que la raíz cuadrada es, el valor de B es la raíz cuadrada de 7. Entonces ya tengo B, tengo A y tengo el centro. Entonces simplemente introduzco sus valores en esta fórmula y debo llevar a esto de acá. Entonces ahí tengo resuelto el problema porque conozco la ecuación de la elipse según las condiciones que me dieron. Ahí es simplemente seguir, saber con qué se cuenta, graficarlo y aplicar la información, los datos, digamos el procedimiento que nosotros estamos familiarizados, con el que deberíamos estar ya familiarizados porque lo vimos en clase. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de la recta. Lo vimos este es el ejercicio 8 y lo vemos en la clase 2. En este ejercicio propuesto nos están diciendo que las rectas LAC y LBC tienen pendientes 3 medios y menos 1 respectivamente. O sea que 3 medios es la pendiente de esta y menos 1 es la pendiente de esta. Entonces, adicionalmente nos dicen que ambas cortan el eje X en el punto A, que es menos 2,0, y en el punto B, que es 3,0. Entonces ya tengo información importante de ambas rectas. Entonces nos están pidiendo que tenemos que hallar las coordenadas en donde estas dos rectas se cortan, que sería el punto C, y las longitudes AB, BC y CA. Entonces aquí tenemos el problema, aquí tenemos el problema, digamos como que el problema puesto o la pregunta que nos está haciendo el problema, que de nuevo es el punto C y las longitudes AB, BC y CA. Lo estoy poniendo ahí de todas formas como para que ustedes se hagan la práctica de siempre preguntarse qué es lo que están haciendo y se respondan a sí mismos para que estén claros qué es lo que están buscando. Nos están dando la información como dato del problema, esto que está acá, la información de LAC, que es con su pendiente y su punto de corte en el eje X, y aquí nos están dando la pendiente de la segunda recta con el punto de corte en el eje X. En función de eso, tenemos que caer en cuenta que nosotros no nos dieron la ecuación de ambas rectas. Por lo tanto, nosotros digamos que tenemos la información de ambas rectas suficiente para armar la ecuación, pero no tenemos la ecuación. Entonces, sin la ecuación es muy difícil seguir. Entonces, háganse siempre la idea de que planteen, a pesar, podrán tener los datos, pero eso no es suficiente, por lo tanto deben utilizar esos datos para hallar las ecuaciones correspondientes de cada recta, porque sin las ecuaciones de la recta no tienen mucho con qué seguir. Entonces, para la recta LAC, considerando la pendiente, perdón que ahí estoy teniendo ahorita unas fallas con el mouse, el mousepad de la laptop, pero en fin, fíjense que utilizando la información de la recta LAC, la cual es el punto un punto particular de esta recta con su pendiente, yo puedo hallar entonces la ecuación de la recta. Hago lo mismo para el LBC y fíjense que aquí ya entonces tengo la ecuación de ambas rectas y con eso ya puedo empezar a trabajar. Si yo sé, porque me lo está planteando el problema, que ambas rectas se intersectan en un punto C, yo lo único que tengo que caer en cuenta es simplemente que debo interceptar ambas rectas por medio de un sistema de ecuaciones. Fíjense que no estoy haciendo ningún dibujo porque en este caso es bastante obvio lo que nos están diciendo que hay que hacer. Entonces, obviando el dibujo, que les recomiendo que lo hagan de todas formas en sus casas con una hoja, de la misma manera como hemos trabajado las rectas, y para que ustedes se den cuenta que efectivamente gráficamente estas dos se intersectan. Aquí lo único que hay que hacer, obviando lo obvio del dibujo, es simplemente el sistema de ecuaciones, que es lo que tenemos aquí abajo.
Entonces, sistema de ecuaciones, igualo términos, en este caso es y igual a y, me queda esta ecuación acá y eventualmente llego que x debe ser igual a 0. Entonces ya yo tengo que mi punto de corte, donde estas dos rectas se intersecten, es en el punto x igual a 0. Perdón, en el punto con su coordenada x igual a 0. Entonces para yo hallar la coordenada y, yo simplemente tengo que utilizar esa coordenada en particular y meterla en cualquiera de estas ecuaciones para hallar su contraparte y. Debería dar el mismo valor independientemente de cuál utilice. Entonces cuando yo hago eso, me da que y es igual a 3. Y de nuevo pueden utilizar cualquiera de las dos rectas que acabamos de ver. Entonces mi punto de corte es 0,3. Entonces ya con eso tengo la primera parte del problema resuelto. Ahorita vienen las distancias que me están solicitando, que son las distancias entre los puntos A y B, B, C y así sucesivamente. En este caso yo solo resolví una de las distancias que me están pidiendo porque el procedimiento es bastante obvio y fácil. Pueden hacer su caso sin ningún problema, pero de todas formas aquí les dejo la primera que me están pidiendo. Entonces la distancia entre A y B es simplemente lo único que vale la pena, o sea, lo que hay que hacer es simplemente identificar quién es A, que en este caso es menos 2,0, y la coordenada B, que es 3,0. Entonces cuando yo tomo en consideración esas ambas coordenadas y aplico la fórmula que vimos en la clase de las rectas, me da que la distancia que separa el punto A del punto B es 5. Entonces aplican eso tanto para BC y CA y con eso resuelven todo el problema. Bastante sencillo, no hay nada que hacer aquí en este ejercicio más allá de esto. Finalmente me queda este último ejercicio, el ejercicio 19 de la clase 2. En este caso nos están pidiendo que hallemos la ecuación de la recta que pasa por el punto 2,4 y es perpendicular a la recta x menos 5y más 10 igual a 0. Entonces, nuevamente me están pidiendo hallar la ecuación de una recta que pasa por un punto en particular y es perpendicular a otra recta. Entonces, estas son mis dos condiciones y me están pidiendo hallar la ecuación de esa recta. Entonces, de entrada, de costumbre, podrían graficar este punto y de hecho, de nuevo, les recomiendo que lo hagan en su casa. No lo hice en este momento porque de nuevo este ejercicio es bastante obvio y sencillo en la forma de resolver. Entonces me voy a la parte del dibujo. Entonces, igual les recomiendo que lo grafiquen. Fíjense que a la hora de graficar, a la hora de trabajar, seguir adelante después que ustedes grafiquen eso, y si quisieran graficar lo próximo, que sería esta recta, que es el segundo dato que nos dan, nosotros no tenemos la recta puesta en un formato que no sea amigable para el trabajo. Por lo tanto, debemos llevarlo a un formato que nos permita trabajar eso de una manera más fácil, igual que como hemos venido haciendo en los demás ejercicios. Entonces, yo lo único que hice fue transformar esta recta en su formato pendiente intersección, porque así a mí me permite ver la pendiente y el punto de intersección cuando x vale 0. O sea, entonces el punto de corte con el eje y. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces de entrada ya yo sé que mi pendiente es 5, como lo tenemos acá, y mi punto de corte con el eje y es menos 50. Entonces a nosotros nos están pidiendo la ecuación de una recta que pase por el punto P, pero a la vez sea perpendicular a esta recta que tenemos acá, cuya pendiente la llamé M1. Entonces M2, que es en este caso la pendiente de la recta incógnita que me están pidiendo hallar, debe ser perpendicular a M1. Para hacer eso, tiene que cumplir con la condición que yo les planteé también en la clase de rectas, en donde la multiplicación de ambas tiene que ser igual a menos 1. Entonces, fíjense que cuando planteamos esto acá, M2 es incógnita, M1 es dato. Yo simplemente despejo M2 haciendo esto que tenemos acá y resulta que M2 me da menos 1/5, porque recuerden que M1 es dato y en este caso M1 era 5, entonces fácilmente me da esto. Entonces, si tengo mi pendiente, ¿verdad? Y tengo adicionalmente
el punto por donde debe pasar mi recta incógnita, que en este caso era el punto que me dio originalmente el problema, que es 2,4, utilizando el formato de punto pendiente de la recta, yo puedo hallar la ecuación de la recta. Entonces fíjense que eso fue lo que hice. Aquí está mi pendiente, aquí está la coordenada x del punto por donde debe pasar, y aquí está la coordenada y del punto por donde debe pasar. Y una vez que simplifico, me da que esta es mi ecuación de la recta incógnita.